Familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Quiero saber ustedes cómo se encuentran en estos momentos. Vamos a iniciar, chicos. Excelente, recuerden que ahí le pueden dar like, chicos, compartir este link a todo el mundo y vamos a arrancar en breve, ¿vale? Excelente, buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás? Súper bienvenido. Vale, vamos a aprovechar que aún no son las noticias y vamos a explicar de pronto si es la primera vez que estás con nosotros, ¿vale? Entonces, chicos, nada, estamos a puertas de uno de los movimientos más fuertes con respecto a los mercados financieros, ¿vale? Que es aparte de las proyecciones de las tasas de interés en el último y cuarto trimestre, también nos darán las proyecciones económicas en 20 minutos y más o menos en una hora posteriormente a esto en 20 minutos sacarán un comunicado la Federación de Mercados de Capitales Abiertos o Federal Open Market Capital y sacarán las proyecciones económicas de este año la Reserva Federal, ¿vale? Para esto pues vamos a ir consultando por supuesto lo que dicen eventos o más bien noticias económicas, noticieros económicos más importantes. Entre ellos pues hablaremos y veremos ahorita en breve por supuesto lo que nos van diciendo en Bloomberg, dado que pues ellos darán. Y también, chicos, vamos a estar aquí muy atentos a la Fed, vale, a la transmisión, a la conferencia de lo que nos digan el presidente Jeremy Powell, si no estoy mal, sobre las tasas de interés en vivo. Hoy rueda de prensa, comité abierto. Vamos a ver la rueda de prensa directamente en acá, vale, aquí a las 2:30 hora Colombia más o menos saldrá el presidente o nos darán la conferencia, y durante este tiempo, chicos, pues los mercados van a tener un breve movimiento del mercado. Tengan en cuenta, chicos, que eso simplemente son ideas de negociación, lo que ustedes quieren es invertir primero. Ok, listo, excelente. Yo creo que ahí estamos escuchando bien, ¿verdad? Ahí escuchamos mucho mejor. Déjenme cuadrar un momento aquí el micrófono, confirmen aquí por YouTube si me están escuchando muy bien o escucha más alta la música, por favor. Creo que me están escuchando bien, si mal no estoy. Si mal no estoy, creo que me están escuchando muy bien, pero quiero que me confirmen, por favor. Ya, mejor, listo, excelente. Entonces, lo que buscaremos, chicos, es un movimiento de aquí del mercado, ¿vale?
Tengan en cuenta que las noticias fundamentales, chicos, sean movimientos muy rápidos. Un ejemplo, esta noticia del día de ayer fue noticia de la inflación en los Estados Unidos. Así que la expectativa puede estar, por supuesto, en que continúe subiendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo operamos acá, chicos? Pues yo voy a sugerir ciertas zonas. Vamos a buscar 20, 40, 50 pips. A veces en transmisiones se nos han ido 100, 200 pips. Por supuesto, porque estamos operando en este caso a veces las libras. Vamos a estar muy atentos. Lo que pueda pasar. Aquí voy a dividir la pantalla entre el GBP USD. ¿Vale? Entre el GBP USD y también un momento acá, y también el euro dólar. Vale, hacer pares similares, pues van a tender a moverse de una muy buena forma. Y también en otra pantalla, en otras de las pantallas, voy a tener más bien el índice del DXY. Vale, recuerden que el índice del DXY, chicos, es uno de los indicadores más importantes que nosotros tenemos, que lo vamos a analizar y lo vamos a ver. En un lado estoy viendo en temporalidad de 15 minutos lo que pueda suceder, y en el otro pues vamos a empezar a ver qué es lo que pueda pasar con el de XY. También posiblemente, porque no, podamos operar con otros mercados ya con índices bursátiles como el Dow Jones, el Standard & Poor's. Vamos a ver qué es lo que sucede y pasa, ¿vale? Entonces fíjense muy bien, chicos, que aquí validamos cómo llegó este precio en este gap de aquí, mitigó el 50% de este movimiento, y posteriormente a eso, chicos, pues el precio descendió. Lo que estábamos especulando era que probablemente de este movimiento justamente el precio nos fuera a llevar a subir de esta manera, dado que pues teníamos una posible movimiento a la expectativa de lo que nos diera la tasa, y que más bien el dólar se fortaleciera con respecto a otras divisas. Lo contrario de la noticia, pues nos dio un movimiento totalmente contrario, un dólar totalmente debilitado, pues haciendo por supuesto que en este caso en algunos pares, en algunas divisas, sacáramos el stop, pero en otras sacáramos también take profits buenos y positivos en las sesiones que damos por Mindflow, ¿vale? Bien, que veamos lo que ha venido pasando en el último tiempo. Quiero dar a entender y conocer que ese es el índice del dólar, es decir, este es cómo se comporta básicamente el dólar a nivel mundial. Si desciende, básicamente, si desciende su valor, vamos a ver que el dólar se ha debilitado con respecto a otras divisas, las divisas latinoamericanas como el peso colombiano. Por eso estamos viendo, señor, por eso estamos viendo en este caso pues una incertidumbre total a lo que pueda pasar hoy, que inclusive para mí puede ser que el dólar en Colombia supere nuevamente la barrera de los 5100. Para mí va a pasar, no ya, pero sí posiblemente para enero, diciembre, o a finales de diciembre pueda estar o superarse. Después de los 5100 puede ser que llegue el peso colombiano. Vale, de la misma manera para el dólar franco también, pues vean como el peso, el franco se ha fortalecido versus el dólar, haciendo que los precios comiencen a descender. Vale, mientras que por otro lado, por supuesto, si vemos activos como el GBP USD, vale, si vemos activos como el GBP USD, pues fíjense que en este caso nosotros ya aquí habíamos tomado parciales. Vale, ya hemos tomado una muy buena entrada, chicos, en clase, en sesión, mostrando esta parte que tan buena era para operar. Inclusive ya nuestros estudiantes, muchos tomaron aquí los 3 parciales. Estamos a la expectativa del último parcial en el mercado que nos pueda dar, y de esta manera pues ya finalizaríamos esta sesión o este trade de acá del GBP USD, ¿vale? Entonces en 15 minutos, chicos, tendremos estas noticias del FMOC, ¿vale? De pronto quien no sepa de qué se trata, les vamos a exponer para que lo vean de esta manera. ¿Vale? Entonces fíjense muy bien, la declaración del Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de los Estados Unidos es la principal herramienta que utiliza el panel para comunicarse con los inversores acerca de la política monetaria. Siempre se da 8 veces al año
y en esto se revela una votación de la comisión sobre las tasas de interés y otras medidas políticas junto con comentarios acerca de las condiciones económicas que influyeron en los votos de los miembros. Nosotros los traders nos enfocamos en ligeros cambios que pueda dar esta noticia a cada declaración. Si la aclaración es agresiva de lo esperado, generalmente es bueno para el dólar, o sea, generalmente se va a fortalecer. Lo que la data nos ha dicho, chicos, es que es muy probable que suba, fíjense muy bien aquí, en febrero o el 21 de septiembre de este año, las Fed subió 75 puntos básicos. Recuerden que en una de las sesiones pasadas que estábamos hablando, vimos como muy probablemente, por no decir qué es lo que puede pasar, las tasas de interés aún subieran mucho más de lo que se esperaba en su momento. Y esto pues va a hacer que no hace la excepción, inclusive se hablaba que las tasas de interés podrían llegar al 4.5% con el fin de frenar la inflación. Y estos datos que estamos viendo acá, chicos, pues son y serán datos de bastante relevancia que tendremos en los mercados. Así que ya tenemos un breve panorama de lo que puede suceder. Si usted tiene preguntas o comentarios, por favor déjenlas allí. Recuerden darle like al video y vamos a estar muy atentos a lo que nos pueda pasar. ¿Qué es lo que puede pasar para mí en este caso? Según obviamente lo que estamos viendo aquí en los activos como el DXY, ¿vale? Hay que entender que el DXY puede ser, chicos, recuerden que no solamente lo que se vaya a dar ahorita, ¿vale? No solamente lo que se da ahorita a las 2 de la tarde, sino entre el transcurso de las 2 de la tarde y las 2:30 de la tarde, casi 3 de la tarde, pueden darse los movimientos. Estamos a 10 minutos de iniciar este live, ¿vale? Ahí ellos tienen su propia música, vamos a poner caption. Ahí ellos tienen su propia musiquita. Y vamos a esperar acá literal lo que nos dé, ¿vale? ¿Cómo se va a componer el mercado, chicos? ¿Cómo se da el movimiento de los mercados? Una vez saquen la noticia, que va a ser a las 2 de la tarde, ¿vale? Una vez se dé la noticia, el mercado o los mercados van a tener una reacción, ¿vale? Puede ser que nos rompa hacia arriba y después de las 2:30 de la tarde nos dé una reacción contraria al movimiento inicial, ¿vale? Es lo que mayormente hace, pero cabe la posibilidad que inicie la noticia ahorita en 10 minutos, siga hacia el alza y con la conferencia pues apoye el movimiento, ¿vale? Básicamente dos movimientos especulativos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Esto recuerden que es netamente ejercicios, ideas y especulación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar muy atentos a lo que nos pueda dar aquí el libra dólar, ¿vale? Veamos cómo el mercado en este caso ha venido superando los altos, ¿vale? Tenemos altos iguales. No creo que el mercado nos vaya a romper aún hacia las ventas. Para mí puede ser que el mercado nos llegue hacia esta zona aquí marcada y caiga. Puede ser que nos llegue a esta zona, ¿vale? Voy a moverme aquí un momentico para que lo podamos ver, tengamos mejor claridad. Entonces puede ser que nos dé esta zona, que el mercado quiera llegar aquí y volver a caer. Puede ser que nos dé estos tipos de movimientos en el mercado, ¿vale, chicos? Ahí están mis redes sociales para que nos etiqueten, nos mencionen. En breve hay noticia de la Reserva Federal y en breve juega Marruecos y Francia. ¿Quién cree que va a ganar? Déjeme saber en el chat a quién le gusta el fútbol y quién cree usted que va a ganar. Vamos a estar muy atentos a lo que pueda suceder o pasar en el mercado. Recuerden suscribirse, chicos. Vale, vamos a ver, recuerden suscribirse, chicos, vamos a ver qué pasa acá, ¿vale? Podemos ir viendo mientras tanto entre probabilidades más pequeñas. La intención pues viene siendo netamente alcista. Posteriormente las noticias del día de ayer el mercado pues subió bastante fuerte. Hay una zona de soportes y resistencias también clara, que es esta zona que tenemos aquí. Y vamos a esperar. Para mí puede ser posiblemente que el mercado baje acá y vuelva a subir hacia esta zona que marcamos del 1.25. Es decir, que a priori podemos estar buscando posiciones de compra, por lo menos de esta zona de acá.
Entonces vámonos a ir allí posicionando, porque también las noticias cuando se dan, chicos, mejor dicho, se fueron. Así que vamos a estar muy atentos a lo que el mercado vaya a dar. Alisten el MT4, alisten el MT5, vale. Alisten sus celulares, computadores. Recuerden no sobreapalancarse, chicos, son movimientos muy agresivos. Lo que buscamos aquí es simplemente entender los movimientos del mercado. Quedan 7 minutos, ¿vale? Vamos a leer también que dicen otros tipos de mercados en estos momentos. Vamos a irnos a Bloomberg y a escuchar la transmisión de ellos en vivo también. Recuerden que es muy probable que suba 75 puntos básicos. Recuerden que estos simplemente son ideas para Forex. En 5 minutos sacarán las predicciones. Rueda de prensa. Y en 5 minutos sacarán y en 35 minutos darán la rueda de prensa. Así que estemos atentos, chicos. Vamos a parar YouTube un momento acá. As Professor Clara said, you have to get them consistent with that 2% target. And there's that 3.5% on wages. How do you go from 5% to 3.5% on wages without a big rise in the unemployment rate? So, I mean, I think the beverage curve has shifted. We talked about supply side issues. And so the only way to get the unemployment rate, to get wages down is to get that unemployment rate higher. I just think the Fed, it's tricky to fine tune it. You just want the unemployment rate a percentage point higher, but it's hard to stop it once it starts to rise. There's herd mentality, and that's when it keeps rising, and we'll need the Fed to respond because I don't think you get any fiscal response then. Rich, this is really one of the reasons why there's been a question around the Fed's credibility, because they have not been projecting a material rise in the unemployment rate. They have not been projecting recession. Do they need to do both of those things in their forecasts in order to regain some sort of, I don't want to say control, but greater influence over the market pricing of these types of things? Yeah. It's an excellent point. If you Lisa, if you compare the September projections with the March projections, they were definitely a move in a more realistic direction. So I believe in September, the committee, the median participant, had the unemployment rate rising to 4.4, which would be about a 1-point rise over the lowest level that we've seen. Now, historically, we all know the Dudley rule of thumb, which is if you get more than 4/10 rise in unemployment in the past, it's always been a recession. So I would argue implicitly, although Chair Powell may not use the R word today, their forecast is more or less consistent, I think, with a modest recession. The last thing I'll say is I've gone back and looked, and the two mildest recessions in the last 30 years were in 1990 and in 2001. In both of those, they only lasted 8 or 9 months, but in both of those, the unemployment rate rose about 1.5 points. So if we were to get a recession with a 1-point rise in unemployment, it would be something that we've not seen, which is really Priya's point. Priya, not your confidence out 12 months, but even your confidence in where the markets are out 3 or 4 Fed meetings. What's your confidence into May or June? Quedan 4 minutos. It's low. I mean, I should say the market is less liquid. So we get these really wild Bueno, moves. 3 minutos. Very hard to pick a narrative. You talk about confidence on the market. With a market that's less liquid, it should be a little lower. I think this year has taught us all humility, and certainly me. But in terms of, confidence, I go back to John's question on growth versus inflation. I think my inflation uncertainty is going down. I am concerned about service inflation. Growth uncertainty is what is going to continue to pick up. And so that's when going into the middle of next year, I mean, have they reached Vamos a ver, chicos, atentos. when does the Fed respond? What is the threshold? A ver qué I hope Jeff Al can posición explain tomamos aquí. what's the threshold for Posiblemente the nos Fed to botemos hacia un stop largo. versus, slow down is here. Preparen To stop posiblemente hiking, compras. to start to cut rates. What is their estimate of Nehru? Do they need the unemployment rate at 5 to start to ease, or is it higher? I think those are all questions. So that's going to increase uncertainty around the middle of the year, because I think we're going to see weaker growth data for sure. And then we're all going to look at the Fed and they'll say they're resolute. And that's going to be very hard to trade for any asset class. I can tell you, Bramo just started laughing Quedan at me as I 3 looked at the minutos, starting chicos. 11 for the game in about 3 minutes' I time. look over. Couldn't contain us. I just see a complete lineup. I am not yet. You're there. It's Clarence multitasking. has to I know, go, don't but it's worry. just to watch That's the game. why he wants to You go know, into he wants Yeah, to- exactly. Rich, I want to finish Effect. on this. It's an important question. We've seen financial conditions ease since the last meeting. Rich, based on the data, would you describe that as an unwarranted easing of Chicos, financial atentos, tomen conditions, posiciones or de is it compras. justified?
una compra muy It's certainly not unwarranted. suave a Inflation 11 is public pips. enemy Vamos number a one. arriesgar We got muy two poco, good chicos. prints in a row Hacemos la compra. inflation. And so, yes, there's obviously a macro input. Calibrating how much of the easing, makes sense in terms of a model. I mean, that's a matter of judgment. No But I think vamos a we're going apalancarse. to continue, John, to see this tug of war between the data and the Fed really throughout much of next year, because their models are telling them to succeed and get inflation down into the twos. They need to keep policy restrictive, but if markets keep easing financial conditions, the restrictive policy loses its bite. So stay tuned. This is going to be with us for a while. We're going to find out in the news conference, I think, in just 30 minutes' time, Tom. Priya Misra, Richard Clarida, to the two of you, absolutely brilliant. Yeah, thank you. As always, going into this Fed decision. TK, there's going to be some questions about that in the news conference, no doubt about it. Priya Misra, the single smartest thing I've heard in the last 24 hours, and it goes to all this Bitcoin crypto malarkey we're talking about. She said humility is in order, and the distinctive feature at this central bank are frontline academics like Richard Clarida and DSG. I mentioned Rick Michigan, his colleague at Columbia 20 years ago. I mentioned Blinder today. About these people have hardwired built-in humility over how hard this is. I think also scarred by the experience of the last couple of years. Dos Not minutos, least the chicos. last 12 months. 12 months ago, Queda un minuto. looking out 12 months, how wrong could we be about where many people thought rates would end up the year? Yeah, I don't think anyone needs a lesson in humility. I think everyone's gotten one, and I think that Conditioned by it. Exactly, and I think that there is a feeling of exhaustion more than anything right now, because people feel like, okay, well, we don't know what's coming. We don't want to have a downturn. We're exhausted by all of the negativity. We heard that earlier today, and yet how positive can you be with a 4.5% to 5% Fed funds rate for a longer period of time? If I sat here 12 months ago and said we'd be staring down the barrel of a 5-handle, Queda un minuto para que sean publicadas las tasas, chicos. 12 months ago, right? Yeah, That just was people not did. on the radar. I mean, we have Sorry. Bill Dudley. He's coming up, and people Bill laughed talked at about him. Salieron He did, negativas. and people said, this is crazy. We aren't going to get there. We'll Salieron finish this negativas, stuff. Remember chicos. that summer. Equities Tomen going en into estos this momentos decision, compras. 10 seconds away. Equities right now up 0.75% on the S&P 500, up 0.7%, 7 or 8 Acaba de tenths of salir el 1% on the reporte de la Nasdaq with your Fed, Fed chicos. decision. Is Mike McKee. This is a hawkish Tomen compras, Fed, as tomen compras expected, nuevamente. a 50 basis point move to between 4.25% and 4.5%. Nos sacó ya la primera en But the median stop. dot for the Saquen end of aquí compras nuevamente. 2023 is 5.1%. That implies that rates will go up another 75 basis points, and 7 of the 19 members thought Parece que they should dijimos go que el precio higher nos podía llegar than hasta acá. that. Vean cómo llegó. Not what Global Wall Estuvo muy Street is cerca de expecting. nuestro precio que Supporting fue that este. outlook, there is no Acá nos sacó change en un in the stop Fed muy corto, pero statement's aquí volví a promise that entrar. ongoing increases ¿Volvieron a in the entrar, target chicos? range will be appropriate. Rates start to Déjenme fall in saber si volvieron a 2024. entrar. The median forecast at the end of that year, 4.1%, although there is a lot of division. The forecasts range from a low of 3.1% to a peak of 5.6%. Rates then drop to 3.1% in 2025, although one member still sees rates Dice el at tipo de tasas de interés subieron a 4.5%, que era lo esperado, haciendo que el dólar se debilitara versus otras divisas, ¿vale? Recuerden que aquí, chicos, tomamos nuevamente una compra. ¿Saben? Sí, chicos, estamos montados en la compra. Nos llegó muy bien a nuestra zona de acá. Aguantemos la compra. For 2023 is seen at only half a percentage point, down from 1.2% in September. 2024 is trimmed by a tenth to just 1.6%. Unemployment ends next year at 4.6%. That's 0.2 higher than they had forecast in September. The same for 2024. Inflation remains elevated, the statement says now, with no acknowledgement of yesterday's decrease in the CPI. The Fed uses PCE inflation. The median forecast is that will fall to 3.1% by the end of next year, although that is higher than they saw in September. They saw 2.8%. It drops to 2.5% in 2024, 2.1% in 2025. Core inflation next year falls to 3.5%. Vamos a buscar la from compra desde ahí September's donde está forecast hasta aquí of arriba. 3.1%. ¿Vale? The decision unanimous. So a much more hawkish Fed, at least coming out of the statement, than we had anticipated. Mike McKee, thank you, sir. Of course, this is only half the story. The news conference still to come. So think about that as you work through the price action. But based on the price action so far,
Not much of a move. We're down 0.4% on the S&P. We're down 0.5% on the Nasdaq. Into the bond market, yields come lower, not higher at the front end. Down about a basis point at the moment to 420. It's a bounce off session lows, but on the day still we are down. Tom, that is a move on the median dot for 2023 from 460 to 5.1. It is what we heard from Hatsius over at Goldman, from Holland Horst over at Citi, and from Gateman over at Bank of America. It's a move to Recuerden solamente tomar una sola entrada. I'm sorry, John. 4.9% is not the same as 5, and 5 is not the same as 5.1. The emotion to the market every tenth of a percentage point on that level is important. So Mike talked about the outlook for next year for real GDP. That forecast for 23 is now only 0.5%. The September projection was 1.2. If you're looking at unemployment, they've now got that at 4.6 from 4.4. And PCE inflation, and I think this speaks to the move you're seeing in the dot plot for next year. Lisa, they now see PCE inflation for next year, 23 at 3.1 from 2.8. I don't understand why the reaction market isn't bigger. Pues vamos a tomar aquí la entrada, chicos. Y ya con esto miramos de aquí más o menos en 10 o 20 minutos qué decisión tomamos, ¿vale? Voy a negativo apenas 30 pips negativos. Can I go to a quote from Alan Russell at Deutsche Bank from yesterday? Alan coming into this said this: the market will probably also take the Fed's higher end 23 dot. Muchos se fijaron cómo justamente salió la noticia y el mercado se derrumbó. Something the market will continue to view with skepticism. Así que tomen ahí la compra, chicos, nuevamente. Vale, espero que hayan tomado la compra nuevamente. Ahí estoy recuperando, chicos. I defer to Professor Clarida on this and Dr. Muy Dudley bien. at Berkeley. It's real simple. Is there any precedent of a central bank doing what the market's analyzing right now? We made a joke 4 days ago about a hat trick of pivots. I think we were talking about pivot 1, pivot 2. It's a three-part story. That's a three-part story. Esos tomaron esta última entrada, chicos, deben saber si tomaron la última compra. Never mind the pause and certainly not the cut. I'll say what I said last Ya time esta va a ser la round. última These compra moves que en on mi the screen at caso the voy a moment. tomar. Let's wait for the Normalmente news yo conference arriesgo to see how Chairman 50 Powell pips. communicates. Voy But I also 30 say y yes, este that ya dot plot has último shifted. negativo que But they've tiene been 11 signaling that puntos now, Lisa, for the y no best part of the arriesgo month. más en esta noticia de la Fed. Son noticias bastante volátiles, como ustedes se han dado cuenta, son bastante rápidas. Esperando ahorita la conferencia a las 9:30, ¿vale? Las 5:30. Pues nada, de mi parte pues tomé aquí la compra. Fue algo muy controlado que alcancé a tomar. On TV, you'll see some of these intraday moves here as we go to the press conference. On radio, we'll continue to keep you abreast, of course, as well. The perfect guess now of some of these selected headlines from our central bank. Scott Minerd has decades of experience. He's global Vale, CIO de of mi Guggenheim caso me voy a ir Partners, but he has an hasta una ability compra hasta el to blend the 125. econobabble in with all else that's out there as well. Ese era mi Scott, I punto de got one salida con este headline. trade. Fed officials see Una vez 0.5% los precios GDP superen growth más at por the end encima of del this year, at the end 20-30% of 22. I mean, de esa I'm looking proyección at que tengo, incredibly subiré slow growth. mi I'm not stop. hearing that from Ed Si sube a Bastian at 50 Delta. pips, voy a I'm subir not hearing mi that from stop Scott al Kirby at break-even. United Mientras tanto, Airlines. I'm me not mantengo hearing con mi that from último break-even economists a 11 tuned in puntos. to not a booming, but certainly a healthy GDP in America. Does the Fed have the GDP slowdown right? I think, Tom, if anything, 0.5% is probably over. Vale, wow, excelente. 22.700. 27.700. Listo, sí, excelente. 27.700. Listo, excelente. Mantengamos ahí los precios. Funds rate at the end of next year, when we have an inflation rate at 3.1. Listos, esperemos. That 23.706. Listos. pretty restrictive. Vale, excelente. And when you start to Modelo con un look stop at muy what it's corto. going to Un take stop to muy bring corto de inflation down, 23, 5.30, our in-house estimate is that we 5.40, will ¿vale? probably see about a 2% rise in unemployment over a 2-year horizon. So you don't, the numbers don't all add up. When does that happen? The when of this is, I think, maybe this is the when Fed meeting, Scott. We're trying to figure out the when of it all, aren't we? Right, you're absolutely right, Tom. I mean, the question is, I said yesterday is, how far will the Fed go? How long will they stay there? When will the recession come? When will they reduce rates? That's the whole narrative here, I think. Excelente, chicos. Mantengamos los precios.
Hacemos aquí la expectativa, ¿vale? La importancia de esta noticia será siempre, chicos, pues tener stops cortos, ¿vale? Si por ejemplo hubiéramos entrado aquí, chicos, y yo les dijera extendamos esto así, sería muy responsable. Yo ya sé que aquí, chicos, si en mi caso, pues aquí ya me llega a sacar el stop, pues yo ya dejo de operar, ¿vale? Siempre me permito tener una gestión de entre 30 a 50 pips por cada noticia. Lastimosamente esta noticia no nos ha dado hasta ese momento algo positivo. Mientras que pues de las 8 noticias operadas este año, gracias a Dios, sacamos más de 7 noticias positivas. Esta es la única que ahí está. Ahí está, no sabemos si subirá, si va a bajar. Vamos a estar obviamente a la expectativa de lo del mercado. 49 to 56 probably wouldn't be the range I expected. Are you surprised by how tightly bunched these Fed officials still are looking out to 23? I'm not surprised in 23. What I was surprised is how vamos a estar aquí big the todos dispersion atentos is as we obviamente get a lo out que further. vamos haciendo. 3-1 to 5-6 in 24. Right. I mean, John, what really is striking to me is no one is saying that there's any likelihood that Vale, pues acá siguen obviamente hablando sobre comentarios. Miren cómo los bonos test siguen subiendo. Y bueno, pues el DXY, el índice del dólar, tuvo una leve subida, lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo acá en estos momentos. And some parts of the economy are Ahora falling aquí en el into DXY. deflation. They're completely discounting based upon wage growth. And I candidly, Vale, miren when muy I was an bien advisor to the cómo el Fed precio 5 aquí no years subió. ago, the whole discussion was around how do we get wage growth to go up. Now, for some reason, wage growth is bad. Así que estamos a la expectativa de lo que pueda suceder o pasar aquí en el Williams mercado. said, is the core of the onion. I think that that's not the appropriate perspective the Fed should be having. So, Scott, if you don't believe what they're selling today, from your perspective, is that bullish or bearish for this market? Sorry. Well, it depends. I mean, for rates, John, it's bullish. For the stock market, En este momento se acaban de I think it's decir que bearish, el Nasdaq, because que es we've el never índice seen the stock market del bottom before the Fed índice stopped cutting bursátil rates. de I think índice longer bursátil de la duration bolsa de Treasury Chicago, la securities, bolsa tecnológica, are a great dicen place que en to estos be. momentos High su quality posición es bonds are mantener probably, an okay en place to be posiciones because you'll hacia get las lots of compras. income off of them. Así que But, vamos a ver un high poco de yield índices bank bursátiles mientras que los loans, mercados aquí van a ir real reaccionando. estate, Muy bien la reacción que tuvieron también negativamente sobre la tasa de la Fed. Miren cómo inclusive el Nasdaq descendió bastante, más de 2000 puntos, 200 puntos disminuyeron, pero la posición que ellos esperan a largo plazo es continuar hacia el alza, que es exactamente la misma expectativa que tenemos nosotros. Lo único que tenemos que hacer, chicos, aquí es esperar, ¿vale? O si usted quiere, por ejemplo, tomar una posición en Nasdaq, en este índice bursátil, también la puede tomar. As people digest the statement, we are Vale, seeing voy a a bit more buscar of a en mi caso una predictable posición response. para We now see the Nasdaq. Nasdaq down 0.8%. Two-year yields are now higher on the trading session to 4.3%. Still, nonetheless, not massive moves considering how much some of the projections went against market expectations. Let's bring in Diane Swang, chief economist at KPMG. Diane, from your vantage point, is it notable that the market is not buying what the Fed is selling and that they're still pricing in Fed rate cuts by the end of next year? I think yes, it is notable, and I think there's two things going on. One is the speech that Chair Powell made, the last speech he made before we got this, was very hawkish, yet his Q&A that came out of that was much more nuanced and less hawkish, and I think that set the stage for, even if they go in hawkish with these SEPs, the Summary of Economic Projections, and a more hawkish move by the Fed, that it could be tempered by what Jay Powell says. I'm not sure that's going to happen
happen. But I think there's another issue that's very subtle, and I want to just take a little issue with Scott. I love Scott, but the Fed is not against wage gains. What they're trying to do is bring down inflation more rapidly than they bring down wages, so that wages ultimately de los 30 puntos que tenemos, pues vamos la mitad recuperado, que son 15. Where they're concerned, whether they're right or wrong, they're concerned that there's a floor on inflation because of how high wages vale, are. quien quiera buscar aquí también posiciones en Nasdaq lo puede hacer, una posición en compra de lo que estamos buscando aquí, donde los precios pues continúen yéndose hacia el alza. En el caso de tomar una posición aquí hacia que arriba en alza. You really heard it in Jay Powell's comments about how they were going for 3.5% unemployment again, because that's where we were with no inflation in February of 2020. That is no longer the case. And however the costs are coming in, whether it be the number of people aquí who are vamos out bien ill and recuperando unable to work in any given month habíamos in this perdido endemic, which is justamente. going to rise again in December, running 70% above pre-pandemic monthly averages in November. That causes staffing shortages, adds costs to the system. It's why they're focused on the labor market, but it's not that they're trying to hammer wage gains per se. They're trying to hammer inflation and bring that down more rapidly than they bring down wages. Buscar a que los precios recuperen toda esta parte, chicos, que continúen subiendo hacia el alza, ¿vale? Es de mucha paciencia, chicos. Esperar los mercados no es para nadie literal, y más cuando estamos en un mercado de una noticia con bastante cuidado. Hay que buscar, por supuesto, muy buenas entradas. But that is too low. Speaking about the GDP projection that I talked to Mr. Miner about, I am sorry, but that is too low. Current quarter GDP is healthy, and there is limited downside at this point. I think vale, vamos a ver lo que puede pasar justamente aquí. De que estamos buscando aquí que los precios suban. Yeah, this is the tension that's out there, folks. This is not a bunch of chit chat. There's Lo que real estamos buscando aquí disagreement about justamente where we're acá headed. también. So we had a conversation, Diane, with Rich Clarida about 20 minutes ago, 30 minutes ago, about risk management and how, Diane, the chair might approach that question in the news conference. Now, Dan, you know, I know we've all heard it. The Fed chair has talked repeatedly about the risk of doing too little outweighing the risk of doing too much. Do you think, given recent data, maybe... de Mind Pro Academy? Ahora imagínate lo que tenemos para ti. Diferentes sesiones en vivo con diferentes expertos en diferentes mercados. Forex, criptomonedas, ETF, índices sintéticos, entre otros. Además, podrás aprovechar de las herramientas que tenemos para ti. ¿Y cómo haces parte? Es muy sencillo. Busca un promotor independiente de i7. Él te guiará en todo el proceso de activación y uso de los servicios. Dicho esto, continuemos. Move within the participants and the whole move up in the curve. I think what is interesting is he's trying to weigh the subtle nuance, and there is still nuance within the Fed in terms of those who really think we actually have to have a much harder landing, and those who would like to call it that soft dish landing we first heard in March, which includes a rise in the unemployment rate. And I think Rich was dead on that. Is there still is, this is a mild recession that they're forecasting. Vale, cuéntenme cómo van ustedes hasta este momento, chicos, cómo van ustedes hasta este momento, cómo van. Cuéntenme si han ganado o han perdido o estamos en tablas, si se podría llamar. Cuéntenme, chicos. Neither one of which the financial markets have fully absorbed. And people have been saying this for a while, Scott. And I know that you've been pretty cautious on risk assets. A lot of people have, and perhaps now they're getting exhausted by all of the pessimism. And they're saying, well, you could say what you want to say, but we see resilience and we see a soft landing. How wrong do you think the market is right now, given the data that we got yesterday, and given the fact that you do see resilience with also this disinflation that was apparent? Well, I think that, look, if we just look at the S&P earnings and, the cost, adjustments that are coming through because of inflationary pressures and, the slowdown and it's hard to predict a 10% decline in S&P earnings. So, that would take us from $220 to $200. And that's pretty mild. Then, you take the average multiple for the stock market in a recession and you say 15 times, that's 3,000. If you want to be generous, you say 16 times.
But we were a long way from that sort of a level today, and I think that once we get through this seasonal rally that we're living with, and the relief rally that we got from the last meeting 6 weeks ago, I think that we will renew the downtrend, and we still haven't seen the bottom for stocks. And I love that the seasonal rally that we're seeing right now. What would it do to this economy if rates were held at 5.1% for the bulk of next year? I think it would probably put us into a pretty severe recession. At least I have to say that one thing that I am always driven by historic data. Tom can speak to that. And the one piece of historic data that I can hang my hat on here is the Fed has consistently been wrong in its projections. So I think that can you sugarcoat that, please, Scott? I mean, can you Thank you. I think that if we actually had the outcome of 5.1% as the Fed is saying, bien, chicos, pues ya vamos a ir subiendo a las entradas. Vale, importante, chicos, si el precio nos llegase a superar cerca del 1.24, presten mucha atención que ya estamos terminando la sesión. Si vamos superando el 1.24, el precio del 1.24, chicos, lo que vamos a hacer es básicamente, de un momento, y le explico aquí. Una vez el precio se sobrepase el 1.24 y se le digo un poquito más abajo, bueno, ya depende de cada uno de ustedes como lo quiera revisar y medir. Si llegase a superar este precio, o sea, el precio actual, que está muy cerca, la verdad, estamos a más o menos más de 18 puntos, vamos a subir nuestro trade, ¿vale? A punto de entrada. ¿Listos? Es decir, que vamos a poner, si en este caso Fabio tenías el 1.23706, en el nivel de stop, ¿vale? Lo vas a mover del 1.23540 y lo vas a subir a 1.23737, ¿vale? Siempre y cuando lleguemos al 1.24. Pero vamos más o menos, ¿cuántos pips de diferencia? 15 pips. Puedes hacerlo, o pueden hacerlo ustedes más bien, con el fin de proteger esta inversión. Listo, chicos, así que espero que les haya gustado esta sesión. En 10 minutos veremos lo que pueda pasar. Estén ustedes atentos a lo que se dé directamente a los mercados. Los dejo para que podamos seguir disfrutando del resto de sesiones. Recuerden que mañana a las 6 de la tarde hoy tenemos más sesiones, no se la pierdan, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, chicos. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en otra sesión. Chao, chao, chicos.